Iglesia dice, amén. Muy bien, iglesia, tome su silla, por favor. Muy bien, le he titulado al sermón de esta mañana, le he titulado así: ¿cómo recibir el nuevo año que viene? ¿Cómo recibir el nuevo año que viene? ¿Y esto dónde está? Vaya conmigo a la carta de Filipenses, que Pablo escribe a los filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo del 11 al 17. Filipenses capítulo 3, versículo del 11 al 17. Vamos a leer la Biblia, abra la Biblia, prenda la Biblia. Vamos a leer a alguien que la trajo, pero es importante que la leamos. Filipenses capítulo 3, versículo del 11 al 17. Amén. ¿Cómo recibir el año que viene? Versículo 11. Pablo escribe a los filipenses y dice esto: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, habla Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hace Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando todo el año 2025 en cuanto a las cosas malas, viejas, a las cosas tristes, olvidando todo atrás y extendiéndome a lo que está delante del año 2026. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Amén o no amén. Muy bien. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: lo hemos hecho. Hemos llegado al año ya finalizando y vamos al año 2026. Ha sido un año de pruebas, un año de altos, de bajos. Y los cristianos recibimos el próximo año, o lo debemos recibir correctamente, cuando dejamos el pasado atrás, avanzamos hacia el propósito de Dios y permanecemos firmes en Cristo. Cada año que usted y yo hemos vivido trae consigo nuevas expectativas. Por ejemplo, muchos de los seres humanos y de los cristianos, siempre al finalizar el año, siempre en su mente hacemos una carta, hacemos una promesa, hacemos compromisos en el hogar. ¿Como cuáles? Muchos dicen: para el próximo año sí voy a ir al gimnasio, sí voy a ir, para el próximo año voy a dejar las grasas, para el próximo año sí voy a ser juicioso con mis devocionales, sí no voy a perderme ningún culto, para el próximo año sí voy a servir en mi iglesia, para el próximo año sí voy a ir a montar bicicleta todas las mañanas, para el próximo año sí voy a dejar de ver tantas series y voy a empezar a ver o a leer más la palabra de Dios. Y constantemente, como cristianos, como seres humanos, siempre tenemos la costumbre que a fin de año hacemos una promesa de lo que vamos a hacer el próximo año. Y muchos, ¿qué hacemos en el próximo año? Se cambian los calendarios, cambiamos hábitos, cambiamos actividades, pero no necesariamente cambia muchas veces el corazón del ser humano.
Porque en el corazón del ser humano sigue habiendo ¿qué? Momentos de cansancio, decepciones, muchas veces hay temores, o muchas veces el hombre confía en sus planes, en sus recursos, dones o metas. Pero si notamos a Pablo, de donde escribe esta carta de Filipenses, o a los Filipenses, Pablo la escribe desde una cárcel romana. Pablo está metido en una cárcel y sencillamente vemos el corazón de Pablo y él nos está quejando por lo que está pasando. Pablo nos está quejando de lo que va a pasar el próximo año. Pablo nos está quejando en medio de lo que está viviendo en la cárcel, sino que él anima en la cárcel y se anima a escribir ¿qué? Esta carta a los filipenses. Y Pablo le da un ejemplo a la iglesia, a los cristianos de allí de Filipenses, les da un ejemplo, les dice, mire, por favor, todo lo que yo he vivido, hoy lo tengo por basura. Todas las experiencias, todo lo malo, todo lo triste, todo lo que me ha pasado en la vida, esto quedó atrás. Ahora, por favor, imítenme a mí. Pablo toma un ejemplo, no de orgulloso, no es que él se crea más que Cristo. El ejemplo cuando dice, sean imitadores de mí, no es que Pablo está diciéndole a los filipenses, mire, imítenme a mí porque yo sé más que ustedes, sé más que Cristo, entre comillas, ¿no? O no, Pablo toma el ejemplo y dice, mire, por favor, olviden como yo lo he olvidado, dejen todo atrás, dejen todo porque esto los puede atrasar, y por favor, prosigan a la meta del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Por eso Pablo llega en la cárcel a la conclusión de decir que todo lo que ha vivido ha sido basura. Sin embargo, el texto no nos habla de la comodidad, sino de la convicción espiritual. Pablo, escuche esto, Pablo no vive mirando atrás, ni paralizado en su presente, ni asustado por el futuro. Pablo entiende que el futuro del creyente, escuche esto, no depende del año que comienza, sino del Dios que lo gobierna. Bueno, y repito, Pablo entiende que el futuro del creyente no depende del año que comienza, sino del Dios quien gobierna el año 2026. Iglesia, viene el año 2026. Ya las redes sociales están inundándonos de temores, miedos, pandemias, guerra, inflación, de gobiernos corruptos. Y en medio de todo esto yo quiero que en el año 2026 nuestra esencia como cristianos sea entender que en medio de todo esto Dios sigue gobernando la iglesia. Dios sigue gobernando este país. Dios sigue teniendo el control de su hogar. Dios sigue teniendo el control de su salud. Dios sigue teniendo el control de sus hijos. Dios sigue teniendo el control de los hijos pródigos. Dios sigue teniendo el control de tus finanzas. Dios sigue gobernando el planeta Tierra. Yo quiero compartirte 3 puntos o 3 ejemplos que Pablo nos comparte aquí en el texto que acabamos de leer. Y para esos 3 puntos me gustaría que los pudiera escribir para que usted se los pueda grabar de cómo enfrentar este año que viene, año 2026. Esos 3 puntos son con 3 S. ¿Cuáles son las 3 S? La primera es soltar, segunda seguir y tercera sostenerse. Bueno, repito, para enfrentar el próximo año que viene debemos soltar, primera S, segunda S, seguir y tercera S, sostenerse. Ahora hablemos de la primera S. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a compartir el ejemplo que Pablo nos da de la primera S. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Pablo escribe de esta forma y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, iglesia, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Ciertamente, Pablo dice, quedar atrás. Ahora, cuando Pablo habla de que ciertamente él olvida lo que quedó atrás, nos lleva a concluir en este primer punto. Primer punto: todo cristiano para enfrentar el próximo año que viene debe aprender a ¿qué?
a soltar su pasado. Pero repito, primer punto, para enfrentar el próximo año que viene, todo cristiano debe, primera S, aprender a soltar su pasado. Y mire, no es por hablar mal de nadie, pero yo me he topado con cristianos que hasta el día de hoy llevan 7 años en la iglesia, 8 años en la iglesia, 10 años en una iglesia o 1 año en una iglesia, y hasta el día de hoy cargan el pasado de heridas de cristianos de su vida anterior. Por ejemplo, hay cristianos que vienen a la iglesia porque alguien lo miró mal, porque alguien habló mal de él, como porque alguien le dijo algo, y siguen cargando la crítica, la tristeza. Ahora no solamente eso, siguen cargando todas las circunstancias del pasado. Y Pablo nos enseña como apóstol, como hombre de Dios, que todo cristiano necesita soltar el pasado. El pasado, si no lo aprendes a soltar, tarde o temprano el pasado te va a anclar a este mundo terrenal. Pablo nos enseña en este pasaje, en el punto en que él está, escúchelo, que no lo haya alcanzado todo, pero debemos ser cristianos y recordar lo que Pablo dice, que aunque Pablo tenía conocimiento, escuche esto, Pablo fue fariseo de fariseos, Pablo aprendió a los pies de Gamaliel, persiguió cristianos, fue un ciudadano romano, quedó ciego de camino a Damasco, fue perseguido cuando se convirtió al cristianismo, fue perseguido por predicar a Cristo. Aparte de eso, cuando una predicación se paró, Pablo en medio de su predicación dice que le dieron piedras y lo sacaron casi como muerto. Se paró y siguió predicando. Pablo pasó tal vez en el mar, pasó momentos difíciles en el mar, se le dañó la embarcación donde iba, nadó en medio de una tabla, le picó algo en la selva, y en medio de todo esto que Pablo conoce y sabe, Pablo dice: es necesario soltar el pasado. Estas cosas que yo he vivido no me deben traer hasta el día de hoy, no me deben tal vez convertir en una persona amargada, no debo fijarme en mi pasado, sino mi meta es seguir adelante. Iglesia, yo quiero decirle algo: pase lo que pase, venga lo que venga, momentos difíciles, por favor no nos quedemos en el pasado, vayamos a la meta, vayamos y miremos siempre a Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque si no soltamos el pasado se puede convertir, escuche esto, si no aprendemos a soltar nuestro pasado, el pasado se puede convertir en un ancla que nos estanca, en una carga que nos encausa y una excusa que nos paraliza. Vuelvo y repito, si como cristianos no aprendemos a soltar el pasado se puede convertir en un ancla que nos estanca, en una carga que nos trae pausa y una excusa que siempre nos va a paralizar. ¿Qué puede convertirse para nosotros hoy día un ancla? El ancla, si no aprendemos a soltar el pasado, se puede convertir en pecados ocultos que muchas veces no hemos aprendido a soltar. Escucha, yo sigo convencido de que Dios no está tan pendiente de tu pasado, sino que Dios está tan preocupado en mejorar tu futuro y tu presente. Y no es una licencia para pecar, no me malinterprete, pero sí soy un convencido de que si no aprendes a soltar el pasado, ese pasado se puede convertir en un ancla que te puede estancar. ¿Y qué puede representar cargas para nosotros? Pueden ser personas. Tal vez el Señor nos demande en su trabajo, en su universidad, con sus vecinos. Hay personas que pueden convertirse en la vida del cristiano, ¿qué? Una carga. Y es necesario que para este año 2026 usted aprenda a soltarlos. Suéltelos. Si usted no le predicó el Evangelio, no lo suelte todavía. Pero si ya les predicó el Evangelio, por favor, suéltelos. Suéltelos, porque se puede convertir en una carga que te puede paralizar. ¿Qué puede convertirse en una excusa para nosotros? Muchos cristianos actualmente dicen que ya son muy adultos, o son muy jóvenes,
o tal vez no tienen los recursos y no pueden servir en el ministerio. Y eso puede convertirse en una excusa que nos puede paralizar. Así que yo les recomiendo algo, que el año 2026 podamos enfrentarlo sin pecado, sin personas que sean cargas y asumiendo el ministerio que el Señor tiene para nosotros. Porque vuelvo y repito, si no sueltas el pasado se convierte en un ancla que nos estanca, una carga que nos pausa y una excusa que nos puede paralizar. ¿Amén con eso? Amén. La pregunta es, ¿qué deberíamos soltar como cristianos en este año para enfrentar el próximo año? Y yo siempre lo repito, lo que debemos soltar como cristianos debe ser el pecado, el fracaso y las heridas de este año 2025 o de los años pasados. Pablo tenía razones para quedarse en su pasado, pero eligió soltar todo su pasado oscuro. Decidió soltar todo lo que él antes hacía. Otras versiones dicen que Pablo pagaba a las personas para que mataran a los cristianos. ¿Usted se imagina a Pablo escribiendo las cartas diciendo: ay, yo me acuerdo que yo mandaba que mataran a los cristianos, yo estaba presente cuando mataron a Esteban? Pablo nos enseña que en medio de la cárcel y sus sufrimientos, él nos enseñó que aprendió a soltar ¿qué? Todo su pasado. Y la Biblia nos enseña también lo mismo. Moisés, él participó tal vez en un momento de asesinato, le pegó a la roca, pero su pasado no lo definió. Abraham mintió, pero su pasado no lo definió. David fue un adúltero y también participó en un asesinato, pero su pasado no lo definió. Pablo pagaba cartas para que mataran a los cristianos, pero su pasado nunca lo definió. Iglesia, nuestro pasado no nos define. ¿Quién nos define? Se llama Jesús. Suelta el pasado, suelta las cargas y suelta todo aquello que hoy día te tenga atado como si fuera un ángel. No puedes recibir lo nuevo de Dios con las manos llenas del año de ayer. Vuelvo y lo repito, no puedes recibir lo nuevo de Dios con las manos llenas del pasado de ayer. Así que es tiempo de soltar y no quedarnos mirando atrás. ¿Cuántos dicen amén por eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Segundo punto, segunda S que debemos tener en cuenta para enfrentar este próximo año 2026. La primera es soltar el pasado. Vamos a la segunda, vamos a estudiar la Filipenses capítulo 3, versículo 13 nuevamente, finalizando el versículo 13, dice: y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dice Pablo? Prosigo a la meta. Hasta ahí. Como segundo punto, segunda S para enfrentar este próximo año es seguir el propósito de Dios. Vuelvo y repito, como segundo punto para enfrentar este próximo año es seguir el propósito de Dios. Cuando Pablo habla de que prosigo a lo que está delante sin mirar atrás, Pablo nos lleva y toma el ejemplo. Pablo es muy creativo y toma el ejemplo de ¿qué? De los atletas griegos del momento. ¿Y cómo se preparaba un atleta griego que hoy día conocemos como qué? De allí nacen los olímpicos, de allí nace toda la historia de los olímpicos. Pero Pablo toma a los atletas griegos del momento. Y los atletas griegos, ¿cómo se preparaban? Corrían literal toda una mañana, toda una tarde, en medio del sol, en medio de la lluvia, se preparaban en tal vez pesas. Los atletas constantemente vivían para la meta de la carrera. Y Pablo es tan creativo y toma el ejemplo de estos atletas. Y Pablo nos enseña que la vida cristiana es como los atletas. No se trata de correr por correr. No se trata de ir y representar a su país y ya. No se trata de conformarse. Ay, por lo menos llegaron de segundas.
por lo menos nos representaron, sino que Pablo asume y los atletas griegos tenían en su mentalidad de que siempre iban a ganar, pasara lo que pasara. No era gracias campeones, gracias guerreros, muy bien, ¿qué lo hicieron? No era esa mentalidad. La mentalidad de los griegos era, tenemos que ganar, cueste lo que cueste. Se preparaban día y noche. Y Pablo nos enseña que el cristianismo no es quedarse quieto esperando a que algo pase, sino es avanzar obedeciendo a Dios. El cristianismo no es quedarse quieto esperando a que algo pase, a que vaya un querubín, un arcángel y me diga, es que esto es lo que tú tienes que hacer. No debe ser sencillamente así. Obviamente como cristianos debemos estudiar la palabra, escuchar la voz de Dios. Obviamente necesitamos estudiar, escuchar la voz de nuestros pastores, escuchar la Biblia, y Dios confirmará de diferentes formas. Pero no necesariamente para entender la voluntad de Dios es quedarnos quietos. Mire, no, por favor, no vivas este siguiente año así. Mire, un cristianismo así de brazos cruzados, sabiendo que el mejor hombre del mundo hasta el final murió de brazos abiertos, para que la iglesia actualmente, si no es un evangelio así, miren, de brazos cruzados. Por favor, dejemos de quedarnos de brazos cruzados y abramos nuestras manos con lo poco que tengas, de donde vengas. Deja de quedarte tanto y abre tus brazos y marca la diferencia. Marca la diferencia. Para el próximo año es tiempo de que prosigas a la meta, predicando el evangelio en tu casa, trayendo a tus familiares, leyéndole la Biblia a tus amigos en la casa, a tus familiares. Prosigue a la meta dando ejemplo en tu trabajo. Prosigue a la meta, aunque se burlen de nosotros, aunque nos llamen evangélicos, aunque nos digan como nos digan. Prosigue a la meta, no te canses, no dejes de ser testimonio en medio de lo que estés viviendo. Y Pablo deja claro que él no está corriendo por correr sin rumbo, y él nos enseña por qué corre, hacia dónde corre y para qué corre. Y bueno, repito, iglesia, que este año 2026 la palabra nos enseñe por qué estoy corriendo dentro del cristianismo, hacia dónde estoy corriendo, hacia dónde estoy apuntando y para quién estoy corriendo. Y quiero hacer esa pregunta también a ustedes. ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Vienes por venir? ¿O vienes porque literalmente estás esperando una respuesta de Dios? Pero Pablo también nos deja claro algo, y él usa la palabra asir. Dice que él, en el versículo 13, dice que Dios lo asió como Cristo asió de él. ¿Qué quiero enseñarte con esto? Esta palabra asir en el idioma original quiere decir tomarme desprevenidamente. ¿Cómo así? Pablo nos enseña que él, de camino a Damasco, él no lo buscaba, él no lo estaba esperando, él no le mandó un WhatsApp, sino que cuando se para el camino a Damasco, Cristo se le aparece y le dice esto a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo no está persiguiendo a Cristo, pero Pablo sí está persiguiendo ¿a quiénes? A los cristianos. Quiero recordarte algo: así como Cristo tomó a Pablo desprevenido, Pablo ahora enseña que él ahora quiere asir, así como él lo tomó, a Dios. ¿Y qué significa eso? No es que Pablo va a tomar a Dios desprevenido, no. Pablo quiere enseñarnos que él quiere tomar a Dios con toda su vida, que se quiere enamorar de Dios con toda su vida, y quiere dar su vida a Dios todos los años que aún le falten, aún en medio de la cárcel. Que este año 2026 nuestro propósito no sea solamente el dinero, que sí lo necesitamos como seres humanos. Que nuestro propósito no sea solamente la fama, el reconocimiento humano, las palmaditas que nos digan qué santo que eres. Que para este año 2026, como Pablo lo expresa dentro de la cárcel, oscura, tal vez no tiene ventanillas, una ventanilla pequeña, pero en medio de eso Pablo se toma el atrevimiento y dice:
así como Cristo ha sido a mí, yo quiero que también sea sido por Dios. ¿Qué significa esto? Que Él se quiere enamorar rotundamente de Dios más de lo que está viviendo en la cárcel. El propósito del cristiano es esa, iglesia, que para el año 2026 Él me encuentre, si yo venir, enamorado de su presencia, apasionado por su presencia. Por favor, no hay nada más fabuloso que el día de su muerte, el día de que usted muera o parta, usted le deje escrito a sus familiares: por favor, colóquenme en mi lápida, he aquí un hombre o he aquí una mujer que hasta el último momento de su vida se desgastó por Jesús. Porque entendimos que esto no es un mito, no es una leyenda, no es una fábula, no es un invento creado de los hombres. Es una persona real que tú y yo todos los días tenemos que experimentar. Experimenta a Dios todos los días de tu vida. Y como Pablo enseñó, corre como los atletas. Corre no sin rumbo, corre colocando tu mirada en Jesús. Corre, hácete de Él. Sigue todos los días. Venga la enfermedad, vengan las pruebas, venga la desilusión, vengan los momentos difíciles. Corre desesperadamente ante Dios. ¿Cuándo dicen amén por eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a la tercera S para enfrentar este año 2022. La primera es ¿cuál? Soltar el pasado. La segunda es seguir el propósito. Pero vamos a estudiar ahora la tercera para enfrentar el año 2026. Filipenses capítulo 3 versículo 14. Ya finalizamos el versículo 14 después de la coma. Y Pablo nos sugiere esto y dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La tercera S que debemos tener para enfrentar el próximo año es sostener la meta con esperanza. Sostener la meta con esperanza. Y para este año 2026 debemos trazar metas claras. Ahora que viene el 31, trae una carta bien clara, deje las metas claras, su visión clara, la misión clara. Y recuerde esto: la visión de Dios se sueña, pero la misión se sube. Recuérdelo con todo su corazón. Debemos para el próximo año tener metas claras, propósitos claros, visión clara y la misión clara del Señor. Y debemos sostenernos, pase lo que pase. Hablen de guerras, hablen de terremotos, pase lo que pase. Debemos mantenernos firmes en la meta con esperanza. Firmes, pase lo que pase. Sostenernos con esperanza en medio del cansancio. Y el premio que Pablo sugiere será el cielo. Pablo nos enseña que el premio es el cielo. Esa debe ser la esperanza del cristiano, el cielo, pase lo que pase. Y cuando hablamos de el premio será el cielo, me hace recordar un pequeño testimonio que quiero compartirles hoy, abrirles mi corazón. Hace 5 años atrás, 2020, finalizando más o menos la pandemia, a mitad de la pandemia, yo estaba viviendo aquí en Bosques de Pinares, al fondo, cerca a la tienda de Colanta, en una esquina donde hay una tienda. Y yo recuerdo que, para los que no conocen, nuestro ministerio es un ministerio que vive por fe, depende exclusivamente de Dios. Y cuando viene la pandemia, se cierran las iglesias, ya no se podía hacer cultos en vivo. Y para los que no saben, yo dependo exclusivamente de una iglesia física abierta, porque voy a predicar y pues de allí, gracias a Dios, ellos nos dan algo a nosotros. Cada fin de semana salimos de esa forma. Y al cerrarse las iglesias, pues nuestros recursos y nuestras finanzas y los ahorros empiezan a menguar. Yo recuerdo que a mitad de la pandemia todos mis ahorros
todos los recursos que yo tenía económicamente se me empezaron a acabar. Tenía que pagar tal vez arriendo, mercado, sostener a mi esposa, a mi niño, la comida, todo este tema. Y para nadie es un secreto que para algunos fue difícil, para otros fue de mucha bendición. Pero sabes una cosa, no estamos exentos muchas veces del trato de Dios conforme a su voluntad. Y yo recuerdo que mitad de pandemia me la acerco a mi esposa, miro la nevera, no hay nada, está empezando a quedarse como mi cabeza, totalmente pelada. Y estoy asustado como hombre o padre de familia. Me asusté, de verdad me asusté. Y yo me acerco ignorantemente a mi esposa y le digo esto: amor, yo creo que vamos a menguarle al ministerio y vamos a tener que regresar al pasado. El pasado para nosotros representaba ir a trabajar con mi papá a Girardot, Cundinamarca, que tiene una empresa de eventos, tiene una empresa de tarimas. Y yo le digo, vamos a tener que irnos nuevamente hacia allá, empezar con ellos, dejar aquí la casa, dejar el ministerio y vámonos para allá porque esto no tiene fin. Humanamente no veíamos el fin de la pandemia. Seguían alarmándonos, seguían con mucho más cosas difíciles. Así que cuando yo le digo esto a mi esposa tajantemente me dice: pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo nos dices eso? ¿No te acuerdas de la meta que el Señor nos propuso? De no mirar atrás, no mirar a la izquierda, sino mirar adelante, al supremo llamamiento que Él nos ha dado. Eso fue una cachetadota espiritual para mi vida. Y dice así que... Y ahí entendí algo, iglesia. No debemos mirar atrás, no debemos mirar a los lados como Pedro hizo, sino que en medio de que se levanten tormentas, olas, debemos siempre mirar adelante. Y eso mi esposa me lo dijo en la tarde. Finalizando el mediodía, tipo 6, 5 de la tarde, recibo una llamada. Luego que mi esposa me dice eso, me dice... Una muchacha me llama y me dice que había ido al Amazonas con nosotros. Y me dice: Jordi, hace rato no sé de ustedes. Hacía 4 años había bajado con nosotros. Y me dice: Jordi, quiero decirte una cosa. ¿Dónde estás viviendo? Necesito verte con urgencia. Yo le dije: pues en estos momentos no tengo una facha y no sé cómo recibirle, porque no teníamos ni siquiera un café para ofrecerle o un pan. Así que me dice: no me importa, mándame la dirección de la esquina, de donde sea. Y por eso recuerdo que le mandé la dirección de la esquina de Colanda. Y yo le mando la dirección, estaba en un short, sandalias. Y yo acerco y le mando la dirección. Y ella llega a la hora y llegó en un Spark blanco GT con vidrios polarizados. Se baja, me da un abrazo, me dice: qué gusto verte. Y quiero contarte algo. Dios me manda a decir que lo sigas mirando a Él, porque Él sigue teniendo propósitos sobre tu vida. Oprimo un botón y los 4 vidrios del carro se empiezan a bajar y abre las puertas tipo efecto dominó, las 4 y la de atrás, y me dice: todo esto lo que está aquí, Dios te lo manda. El carro estaba repleto, lleno de mercado, víveres, carnes, verduras. El baúl estaba lleno de arroz y me dice: esto es para usted. Y aquí Dios me enseñó que no debemos colocar nuestra mirada en los hombres. No debemos colocar nuestra mirada en las circunstancias. Debemos colocar nuestra mirada en Jesús. La meta es Jesús. La meta es Jesús. Y de verdad, humanamente, casi voy para atrás. Casi regreso. Pero muchas veces las esposas o la esposa a la que Dios nos da, muchas veces es la profeta que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces es bueno escuchar otras opciones que Dios tiene para nuestras vidas. Así que no miremos atrás. Para el año 2026, mira adelante a lo que el Señor tiene con nosotros. Conclusión del sermón. Por favor, debemos aprender a soltar lo que ya pasó para enfrentar y seguir avanzando sin rendirnos para el año 2026 y sostener la meta a lo que el Señor nos está llamando que hagamos. Suelta, sigue y sostén siempre lo que el Señor tiene para tu vida para este año 2026. Nadie sabe
lo que traerá el próximo año nuevo, 2026. Pero si sabemos quién va delante de nosotros, pero si sabemos que Él es más poderoso que cualquier gobierno, pero si sabemos que Él es más poderoso que cualquier arma nuclear. Y Pablo firma y te lo dice atentamente: sigamos corriendo hacia la meta, que es Cristo Jesús. Atentamente, el apóstol Pablo, a la iglesia Vida Abundante en Pinares. Sigue corriendo. La meta es el supremo llamamiento, los cielos, Cristo Jesús. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Colóquese un momentico de pie y permítame orar al Señor. Cierra sus ojos, cierra sus párpados y permítame orar. No sé si aquí está su familia, su esposa, su esposo, sus hijos. Si están aquí, abrácelos, denle la mano. Si está aquí con algún familiar, abrácelo y vamos, abrácese, denle la mano. Si está solo, denle la mano a la persona que está a su lado. Y vamos a orar en esta dirección. Señor, en el nombre de Jesús y por la autoridad de tu palabra, oramos confiados que aunque el mundo se ponga difícil, aunque las circunstancias, Señor, estén en contra, aunque no encontremos, Señor, la cura para la enfermedad, tú sigues siendo Dios. Tú sigues teniendo el control en medio de las adversidades. Tú sigues teniendo el control en medio de la enfermedad. Tú sigues teniendo el control, Señor. Confiamos que el mismo Dios que estuvo con mi familia, en mi hogar, en mi vida para este año 2025, seguirá siendo el mismo Dios del año